Boombox. Bienvenidas a un nuevo episodio de Banqueras, en donde tengo el honor de hablar con dos mujeres extraordinarias. Yo creo que la primera vez que fui a un banco fue por ahí a mis 7 años, a acompañar a mi papá a abrir una cuenta. Y desde ahí me nació la cosa y el sueño de pertenecer a la banca, ¿no? Las medias vienen con un cartoncito, entonces yo me hacía un cartoncito que decía Mariela Ramírez, prestamista. Entonces cuando alguien necesitaba plata, vistías, yo les prestaba. Viviana Araque Mendoza, presidenta ejecutiva de Bancamía, quien cuenta con una trayectoria de más de 2 décadas en el sector y una profunda pasión por el desarrollo de los microempresarios del país. El liderazgo, digamos, femenino hoy por hoy en las organizaciones, pues tiene, digamos, primero la gran ventaja de que las mujeres estamos de moda, eso. Y Mariela Ramírez, vicepresidenta financiera de Mi Banco Colombia. Y con el tiempo me di cuenta, pues, que no necesitaba ser igual que los hombres para poder destacar, ¿no? Las dos me comparten en esta charla no solo su trayectoria profesional, sino también cómo sus experiencias personales y valores han influenciado su manera de liderar. Y yo he encontrado que el ser auténtica es lo que más me ha funcionado porque con ello genero confianza. Yo creo que para mí el ser banquera, finalmente para mí es ayudar a otros. Banqueras, la historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia, su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y para el capítulo de hoy tengo en la camiseta Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, quizá el ícono feminista más importante en Occidente, autora del Segundo Sexo, y bueno, una referente para todos estos temas de equidad de género que tratamos en Banqueras. Y hoy tengo a 2 invitadas muy especiales, Viviana y Mariela. Gracias por estar acá, por estar compartiendo sus historias. Y lo primero que quiero empezar a preguntarles es, tú, Viviana, ¿cuándo quisiste ser banquera? ¿Siempre tuviste en tu cabeza que eso era a lo que te querías dedicar? Mira, yo la verdad digo, la respuesta es sí. Yo creo que la primera vez que fui a un banco fue por ahí a mis 7 años, a acompañar a mi papá a abrir una cuenta. Y desde ahí me nació la cosa y el sueño de pertenecer a la banca. Me pareció, primero, que la atención que nos dieron fueron súper linda. Además que el poder guardar uno el dinero con confianza, el tener, digamos, otros instrumentos de uso y ya, pues, digamos, un poco más sofisticado todo el modelo de ahorrar y demás, a mí me enamoró y yo desde ese momento decidí ser banquera. Y entonces, la primera vez, Mariela, que tú fuiste a un banco también fue muy chiquita. Sí, también chiquita. Y esa historia es bien interesante. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a un banco? Sí, mira, justo de niños mi papá pues acostumbra a traernos muchos libros. Yo tenía un libro donde te enseñaba como que cómo divertirte haciendo cosas, ¿no? Y finalmente con mis hermanos jugábamos a eso y había como para vender pues limonadas, oye, cómo puedes hacer tu puestito de limonadas, o incluso me acuerdo mucho de cómo hacer un periódico, ¿no? Entonces teníamos como que el papel carbón, ¿no? Y hacíamos un periódico de qué es lo que hacía, oye, este niño está jugando mucho el Atari, ¿no? En ese tiempo, con noticias, y después lo vendía a mis familiares, a mis tíos, etcétera, ¿no? Y mi papá trabajaba en Cofide, como decir Bancoldex, ¿no? Y me enseñó esto de poder prestar a los demás, ¿no? Entonces, me acuerdo también que yo quería hacer lo mismo, quería prestar porque tenía mis ganancias de mis otros negocios. Entonces, las medias de nylon, ¿no? Las medias vienen con un cartoncito. Entonces, yo me hacía un cartoncito que decía Mariela Ramírez, prestamista. Ajá. Entonces, cuando alguien necesitaba plata, vistías, yo les prestaba y de verdad pues les cobraba un interés. Pero en ese tiempo, como no sabía qué era el interés, bueno, era pues una monedita, le cobraba para tener esa retribución, ¿no? Entonces, con todas las moneditas que había juntado, mi papá me dijo, vamos a abrir una cuenta de ahorros. Entonces, yo sí la cuenta era mía, ¿no? Fuimos la primera vez a un banco ahí en Lima. Y me acuerdo mucho haber hecho la fila, mucha gente que estaba ahí, abrimos la cuenta y yo había llevado como una bolsita y ahí tenía todas las moneditas
y bueno, la pobre señora contando pues todas las moneditas, ¿no? Y me di cuenta que cuando ella iba juntando las monedas, las juntaba con una cinta. Entonces la próxima vez que fui, yo llevé mis moneditas con la cinta para un poco ahorrarle tiempo, ¿no? Pero la verdad tengo esa experiencia y ese recuerdo muy marcado, porque es que yo creo que no tenía la ilusión de ser banquera, pero sí el de poder ayudar al otro, ¿no? De poder darle alguna ayuda para que pueda progresar. Entonces esa era creo que mi intención desde niña, y que bueno, ahora es increíble todas las cosas que han pasado, que finalmente me hace pensar que sí, pues efectivamente quería ser banquera, ¿no? Las dos fueron al banco por primera vez con sus papás, y eso me lleva entonces a preguntarles, Viviana, ¿qué rol jugó tu papá en tu vida, si es que jugó alguno o no, para llegar a donde estás y a tener un rol de liderazgo como mujer en un sector que es bien masculino como es el sector financiero? Sí. A ver, mi papá siempre fue emprendedor. Él tenía su negocio y hacía las cotizaciones o nos pedía ayuda incluso para hacerlas, y yo se las pasaba a máquina, pero le ayudaba a hacer los cálculos. Uh-huh. Y mi papá siempre me llamaba y me decía, venga, que usted es buena para eso y hacer los números y para hacer también las cartas a máquina. Y mi papá, de alguna manera, el soportarse, digamos, en mí para hacer esas cosas y llevarme o decirle a toda su familia muy orgulloso, no, es que Viviana, además, pues yo tenía 10 años, 11 años, muy corta, me ayuda a hacer todas las cotizaciones que yo hago y que yo paso a las empresas. Entonces, pues yo ya como, yo ya soy muy importante en esta familia. Entonces, mi papá jugó en ese entonces un papel inspirador en mi vida, sobre el cómo también levantarse todos los días, emprender y buscarse, ¿no?, su propio camino para sostener a su familia. Luego eso fue un espacio corto. Okay. En realidad, si yo dijera quién me ha inspirado más y fue la constancia, el compromiso, el esfuerzo, mi madre. Después de la separación que ocurrió de mis padres a muy temprana edad, nosotras con mi hermana quedamos viviendo las tres, y mi mamá montó un negocio en la casa para estar pendiente de nosotras y al mismo tiempo pues generar ingresos. Y allí aprendí muchísimo de ella, muchísimo de ella. Ella además era una mujer muy organizada con la plata, nos pagaba, bueno, y un colegio privado y de monjas y pues las 2 hijas, pero ella solventaba absolutamente todas las necesidades de la casa, todas. Y lo hacía con el negocio que montó en la casa de jardín infantil. Entonces, el ver ella cómo se esforzaba, organizaba sus cuentas, además definía cuántos niños debería tener, qué ayuda debería pedir, cuántas mujeres más contratar para ayudarnos o personas que nos soportaran dentro de la casa, y muchas veces y mucho tiempo estuvo sola incluso haciéndolo, pues fue mi mayor ejemplo de constancia, de esfuerzo, de compromiso con la misma vida de su familia y de ella misma, y para mí eso fue realmente inspirador. Cuando uno trabaja en el sector privado, hace banca, y de pronto gente que no ha estado en este sector o dentro de una empresa, pues puede decir, oiga, eso digamos de emprendimiento no es mucho, hay que seguir unas reglas y hacer carrera seguramente distinto y por supuesto con mérito, pero se puede juzgar que es distinto, pero en realidad en las compañías se intraemprende, o sea, nosotros y seguramente para tener más posiciones y mi experiencia de liderazgo, pues hay que intraemprender dentro de las compañías, hay que crearse nuevas ideas, definir nuevos caminos para la misma compañía, para llegar a los objetivos. Y eso me lo marcó sobre todo mi madre. Ella fue multifacética en eso, revisaba opciones, yo creo constantemente, además de su jardín infantil, en qué más hacer. Y siempre terminaba solventando las situaciones y resolviendo todos los problemas. ¿Y te enseñó ella en temas de llevar la contabilidad, llevar las cuentas, de manejar todas las finanzas de la casa? ¿Te inculcó un poco también como esta intención de meterte en el mundo financiero? Mi mamá siempre me decía, Viviana, usted da o genera credibilidad si usted se compromete a algo y cumple. Y me decía, o sea, eso es lo que habla usted, nada más. Usted podrá decir lo que quiera, hacer lo que quiera, pero si usted eso lo hace bien y es responsable, a usted en la vida le va a ir bien. Y entonces mi mamá, si algo marcó en la vida de mi hermana y en la mía, era el ser responsable y cumplir la palabra, ¿sí? Si uno dice, oye, lo voy a hacer así, así se hace, o voy a hacerlo tal día, se hace ese día. En esa entonces,
digamos, como dato curioso, el primer televisor que yo compré, ya algo propio, ¿no? Mío, en ese entonces lo vendían a crédito y lo llevaban a las casas. Bueno, a mí me llevaron mi primer televisor, yo decidí comprarlo en la puerta de mi casa y dije, sí señor, déjemelo, y acá, y mi mamá, ¿y usted qué está haciendo? Que yo no estoy contratando un crédito. Mi mamá, Viviana, que usted cumple. Yo ya tenía mi primer trabajo, y así fue, y entonces mi mamá nos inculcó sobre todo el cumplimiento, ¿sí? Y la responsabilidad, y yo creo que eso marcó mi vida, y sin duda en la banca, eso es de lo que más enseñamos también y con lo que más acompañamos, por ejemplo, al segmento en el que hoy trabajamos desde Banca Mía. Y es, oiga, cómo crear una vida financiera saludable y cómo proyectarse. Cumpliendo, porque no el banco tiene que cumplirle. Cumpliendo, claro, porque son compromisos que hablan y dejan ver quién es uno. Claro. Lo mismo quiero preguntarte a ti, Mariela, y es el rol que jugó tu papá o tu mamá, tus papás ambos, en este proyecto de vida que has tenido y en el liderazgo dentro del sector financiero. Sí, yo creo que uno de niña pues siempre ve al papá, ¿no? Y mi papá es ingeniero industrial igual que yo, y influyó en la carrera que elegí, ¿no? Y desde chica mi papá trabajaba en una fábrica de textiles y me llevaba y quería aprender. Y de hecho practiqué también en una fábrica. Me di cuenta que no era lo mío, pero creo que sí, uno siempre tiene la imagen del papá desde niña, ¿no? Y con el tiempo, mi papá me ha dado muchísimos aprendizajes como la constancia, la resiliencia, y mi mamá en realidad es ese interés por el otro, ¿no? Mi mamá es la primera hermana de 10, 8 mujeres, 2 hombres. Uh-huh. Y siempre mi mamá se preocupó por todos sus hermanos, ¿no? Como la segunda mamá. Y creo que esa inspirar confianza, el propósito genuino del interés por el otro, es que creo que me marca mucho en mi banco, que es donde estoy, y que justamente lo que queremos es ese interés genuino de que nuestros microempresarios puedan progresar, ¿no? Entonces, eso es algo, yo creo, de ambos lados, ¿no? De mi mamá y mi papá, y siempre trato de buscar ese equilibrio, ¿no? La orientación al resultado y también el cuidado de las personas, ¿no? Pero genuinamente, no porque estás haciendo negocios, sino porque de verdad ambos, ¿no? Podemos cumplir nuestros sueños, ¿no? Finalmente claro. Es lo que nosotros hacemos, y creo que esa bondad que tiene mi mamá, no sé, es como que la pasión que tengo de justamente querer ayudar al otro, ¿no? Eso creo que me ha marcado mucho. Ustedes dos coinciden en que trabajan, pues son banqueras las dos, pero trabajan en microfinancieras. Y el sector bancario y el sector financiero tiene muchos retos para la equidad de género, no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Uh-huh. Y ahí es donde me gustaría que ustedes me hablaran de lo que pasa en las microfinancieras, Viviana, de las mujeres en Colombia. En Colombia le estamos dando más crédito y son más emprendedoras micro, ¿los hombres o las mujeres? Bueno, las mujeres son muy emprendedoras y nosotros particularmente, digamos desde el ejercicio que desarrollamos en Banca Mía, tenemos más clientes mujeres con crédito que hombres. ¿Pero porque así han querido o porque tienen más requerimientos de mujeres? Porque, a ver, primero tenemos una línea de enfoque de género clarísima y obviamente es parte de los propósitos, o sea, no es coincidencia que lleguemos a ese número, sino que hace parte de los propósitos del banco. Pero porque hemos reconocido que en la mujer, además de otorgar, digamos, el crédito y promover su microempresa, comenzamos a solucionar y a generar bienestar en las comunidades, en las familias, y a solucionar un problema social de fondo que tenemos en Colombia. Uh-huh. Y es que esa desigualdad de género, pues, produce diferentes problemáticas, ¿no? En las familias, en la misma sociedad. Entonces, nosotros creemos que el primero, esto puede sonar feminista o lo que sea, pero, a ver, las mujeres son muy emprendedoras y tienen mejores resultados en términos también de los indicadores, digamos, de riesgo, del manejo del crédito y demás en las microfinanzas y en lo que nosotros hacemos en el ejercicio cotidiano de relacionarnos con ellas. Pero resulta que en esa misma línea del cuidado también son más miedosas al contratar un crédito,
Y muchas veces se ve un poco más la autoexclusión en la mujer que en el hombre. El hombre es más arriesgado y dice, oiga, yo sí voy a poder sacar el crédito o el negocio adelante, entonces pues contrato el crédito y listo, y me voy. Así no tenga como tan calculado el plan. Mientras que la mujer requiere aterrizar mucho más en ese plan, estar súper segura y decir, no, y entonces yo voy despacio. Hemos hecho varios estudios para entender por qué incluso el monto del crédito solicitado también por la mujer es más bajo, porque no es que la entidad en sí diga, como es mujer, voy a disminuir o hacer un cálculo distinto al hombre. No, se trata también de que de manera frecuente encontramos que la mujer quiere ir más despacio, mucho más lento. Entonces dice, no, yo arranco 2 millones. Y el hombre puede estar diciendo, no, yo arranco con 5. ¿Sí? Pero resulta que se dan más el espacio, lo hacen poco a poco y, digamos, le apuntan a un progreso un poco más, digamos, lento, que podría también, y en consecuencia, pues frena también un poco la misma capacidad que tiene la mujer de desarrollar con mayor progreso su microempresa y generar más bienestar a su familia. Entonces, hay unos temas, digamos, hay mucho de lo que en la mujer en sí existe en términos de creencias, ¿no? Desde su casa misma, desde su historia de vida, del por qué se comporta hoy así. Y son todos esos temas sociales que tenemos que trabajar en el mismo modelo de inclusión. Entonces, en las microfinanzas reconocemos el poder de la mujer de manera destacada en el desarrollo económico y social del país, pero creemos que además el enfocarnos en mujer es generar más progreso al interior de las familias y por eso los resultados que tenemos. En el caso de Banca Mía, esta política de tener programas de género, de alocación de crédito para las mujeres, ¿obedece a que es una política de la organización porque tiene una presidenta mujer? No. Esto nace desde la creación del banco. Nosotros, digamos, tenemos 3 accionistas, 2 corporaciones, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia y la Corporación Mundial de la Mujer Medellín, 2 entidades ONGs que venían trabajando en Colombia hace muchos años, y viene la Fundación Microfinanzas BBVA, con quien se constituye el banco, ¿sí? Se da vida en el año 2008 a Banca Mía. Ahora, allí existía, nada más por su nombre, una vocación importantísima para trabajar por la mujer en Colombia, por el emprendimiento de la mujer. Entonces, con 2 mujeres, además líderes a la cabeza, que fueron las gestoras de la entidad. Entonces, en esta vocación nunca se ha relegado al hombre, o sea, no se ha dicho, oiga, no, solo vamos, no. Por el contrario, es, oiga, nosotros necesitamos generar paridad, ¿sí? Y el trabajo por la mujer simplemente, digamos, o está enfocado en cerrar esas brechas que son evidentes. Y reitero, para hacer una sociedad más justa, más equitativa, pues hay que trabajar por la mujer, ¿sí? Si esto fuese distinto, seguramente estaríamos declarando, oiga, hay que trabajar más y revisar muy bien el comportamiento del hombre, pero hoy por hoy las cosas son al contrario, todavía el espacio y la cancha todavía es desigual y hay que nivelarla, y ese es el trabajo de Banca Mía. Mariela, en el caso de mi banco, que también es microfinanciera, no colombiana, peruana, ¿es similar la situación? ¿También se alocan más créditos a mujeres que a hombres? Y también por el propósito de que quieren hacerlo así, o porque las microfinancieras están hechas para eso, para involucrar muchísimo más a las mujeres en el mercado financiero. Yo creo que todas las microfinancieras hemos ido aprendiendo, ¿no? Y te doy un ejemplo. Este crédito, nosotros tenemos el crédito Mujeres para Adelante y nos dimos cuenta que las políticas no estaban hechas de manera equitativa, ¿no? Okay. Y por eso es que tanto en mi Banco Perú y mi Banco Colombia hemos creado un crédito donde hace que sea mucho más fácil para la mujer pedir el crédito. Te voy a poner el ejemplo, ¿no? Antes le pedían, bueno, señora, ¿y la firma de su esposo? No, entonces, claro, entonces, no, ahí pues se nos pararon los pelos y dijimos, no hay manera, vamos a crear un producto, porque tal como dice Viviana, las mujeres de repente necesitamos ser mucho más seguras para poder tomar un crédito, ¿no? Sí, hay muchos estudios donde dicen que las mujeres tienen los créditos más pequeños, ¿no? Es que necesitan pues calcularlo mejor, organizarse, estar súper seguras para tomarlo. Entonces, más bien hemos tenido las microfinancieras crear pues un producto que se adecue más a sus necesidades y de verdad pues que esté súper alineado con su proyecto de vida, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Creo que hemos aprendido muchísimo y particularmente
En mi vida personal también me pasó algo muy, muy parecido, ¿no? Bueno, en mi familia tuvimos alguna crisis. Yo recién había entrado a Edificar, que era mi banco en Perú, el que se originó. Uh-huh. Y yo era practicante, ya había pasado asistente y de verdad pues se nos complicó, perdimos la casa y queríamos pedir un préstamo, ¿no? Entonces yo pedí el préstamo, ¿no? Estaba trabajando de asistente, me hicieron la evaluación, ¿no? Tenía un analista de crédito, me acuerdo mucho, se llama Edison, y él me decía, Mariela, de verdad, con el sueldo que tienes, no alcanzas la cuota. Pero no tendrás, no sé, pues de repente te vas a casar pronto para que junto con tu esposo puedas llegar a la cuota. Y yo, no, pero tenía un enamorado, pero todavía no quería casar. Y bueno, me negaron el crédito, ¿no? La primera vez me lo negaron, no llegaba a la cuota. Y después, felizmente, se abrió pues una política donde decía que la tasa de interés iba a ser mejor para los colaboradores, ¿no? Entonces, ahí es donde pude tener ya el crédito y gracias a eso, pues, en ese tiempo tuvimos la oportunidad de poder tener, pues, una casa propia, ¿no? Un departamento que justamente estaba a pocas cuadras de Edificar y eso, pues, marcó mi vida porque de verdad era un crédito que me lo dieron como mujer. Y finalmente, pues, yo creo que, como te decía, poco a poco hemos aprendido a poder crear un producto que se acomode también a nuestras necesidades, ¿no? Todas esas experiencias personales de cualquiera, pues, genera un impacto en la forma de liderazgo que tiene uno cuando está en las distintas organizaciones en donde está presente. Okay. Y a todas las que han pasado por esa silla les he preguntado qué diferencia hace que haya dentro de una organización una líder mujer a un hombre. ¿Cuál es la diferencia en el liderazgo que tenemos nosotras las mujeres? Y quiero entonces preguntarles a ustedes también, Viviana, ¿cuál crees tú que es ese diferencial y qué hace distinto dentro de una organización el hecho de tener una directiva mujer? Bueno, yo lo digo, digamos, por mi caso particular, soy muy orientada al detalle. A mí me gusta también entender la causa raíz de los problemas porque creo que se pueden así resolver mejor. Cuando uno entiende qué es lo que le duele, pues lo puede generar también, digamos, la solución correcta. Y yo creo que esa orientación al detalle, pero también la sensibilidad de los equipos de trabajo en ese día a día y de lo que nos genera, digamos, el desarrollar nuestra actividad, pues hace que también le añadamos como un toque mucho más, si se quiere, personalizado a las relaciones. Ahora, a mí algunas personas que trabajan conmigo dicen, tú eres maternal, y te termina siendo un poco maternal, y porque me gusta acompañar, me gusta guiar, por supuesto, y he aprendido a lo largo de la carrera, porque no es un tema sencillo, que digamos, ya sueltas y cada uno pues desarrolla su papel y lo tiene que hacer a la altura de lo que le corresponde a su rol. Pero yo creo que el liderazgo, digamos, femenino hoy por hoy en las organizaciones, pues tiene, digamos, primero la gran ventaja de que las mujeres estamos de moda. Eso sin duda es real, es cierto, porque todo el mundo se interesa y si llegó alguien a ser presidente y es mujer, sí, y es joven, y entonces no sé qué, y entonces cómo será. Y yo contaba una historia en una entrevista que me hicieron también curiosamente, cuando yo arranqué mi vida profesional, de esos primeros ascensos que las mujeres habían obtenido, una mujer había tomado una gerencia de zona en el banco donde yo trabajaba, y la curiosidad de todo el mundo era, pero ¿y cómo hará? Porque eso es pesado y los hijos, o pues ni los mirará, o sea, entonces comenzaban a juzgar qué iba a suceder con su vida familiar versus personal, hasta por el peinado del día. Vino con moña atrás, es que está de mal genio, o sea, no hay ni que déjenla llegar a ver cómo está, ¿sí? Yeah. Porque entonces se nos puede juzgar porque somos entonces mucho más emocionales y demás, y yo creo que eso bien manejado da muy buenos resultados porque hay más sensibilidad también sobre el cómo está el equipo de trabajo, el ánimo, el tono del equipo de trabajo. Para mí es súper importante eso.
súper importante acompañar y digamos ese tema maternal que pueden decir, oiga, pero que si es bueno o malo, yo la verdad lo veo positivo desde el punto de vista de que se acompaña y se garantiza que, digamos, corporativamente cada persona que se integra al equipo tiene acompañamiento, tiene apoyo y se le permite luego pues desarrollar su función, pero al menos ese es digamos la manera que yo creo que también las mujeres podemos desarrollar también mejores capacidades dentro de los mismos equipos, sabiendo que somos un equipo y que por ser un equipo pues requerimos estar todos apoyándonos y acompañándonos y no hay como islas. Entonces yo creo que eso nos diferencia en las mujeres y para mí ese es el punto, digamos, de lo que yo creería más importante a la hora de liderar, es tener la sensibilidad del equipo, de si el propósito de la compañía está conectado con el equipo, si en realidad el equipo vibra o no vibra con lo que está haciendo, si es un tema genuino, si es una relación honesta y de confianza. Ese es para mí la clave. ¿Y para ti, Mariela? No, me siento muy identificada con lo que ha dicho Viviana, de verdad. Sí, o sea, hay que ser transparentes de que no tenemos pues un negocio, el negocio bancario, donde de todas maneras pues destacan los hombres. Me acuerdo mucho Credicorp, que es el dueño de mi banco, cuando compra, yo estaba en compra, edificar, y todos pensamos pues que iban a venir todos los de Credicorp, ¿no? Y más bien mi miedo era, bueno, de repente me voy, ¿no? Porque todo el mundo se estaba yendo asustados, y por el contrario, pues Credicorp pues, nos dio ese profesionalismo que necesitamos. Pero cuando vimos el directorio, obviamente pues todos eran hombres, ¿no? Uh-huh. Y cuando comencé me llevaban al directorio, en ese tiempo yo era tesorera, obviamente pues me sentía muy insegura. Me acuerdo que iba con mi laptop, mi libro, mi biblioteca, todo para poder responder todas las preguntas, y con el tiempo me di cuenta pues que también no necesitaba ser igual que los hombres para poder destacar, ¿no? Y cuando me dieron pues la gran noticia de que iba a ser la gerente financiera, lo primero que pensé es, se equivocaron. No, algún lado vieron mal y de repente se equivocaron en mi nombre, ¿no? Pero eso me ha hecho pensar, igual con el tiempo, que a veces nosotras mismas somos las machistas, ¿no? Porque claro, no pensamos en nosotros, no tenemos esa seguridad, y que de verdad, pues, sí, si bien es cierto, pueden haber equipos o grupos muy masculinos, pero creo que ni siquiera deberíamos diferenciarnos, ¿no? Creo que todos somos iguales, pero creo que nos cuesta un poquito más el poder tener esa igualdad, ¿no? Y lo mismo me pasó cuando me mudé de Perú a Colombia, ¿no? Cuando tuve la gran oportunidad de poder mudarme, mi primera respuesta fue, no, ¿cómo así? ¿Y cómo voy a dejar vamos a irnos de nuestros papás, ¿no? De los abuelos, mi esposo, ¿cómo va a dejar el trabajo? Y cómo es que todos se van a ir por mí, ¿no? Entonces, mi respuesta fue, en definitiva, no, están locos. Y otra vez, ¿no? Vuelvo a pensar que yo misma es como que siento esa inseguridad, pero al final mi esposo justamente fue el que me dijo, ¿y por qué no? Claro. ¿No? Y ahí es donde fuimos construyendo, bueno, todos los obstáculos que yo me había puesto en la mente, en poder derribarlos y construir pues una historia donde sí, si bien es cierto, tengo la familia lejos, mis amigos lejos, mi esposo que también dejó su trabajo allá. Oye, ¿cómo hacemos para que esto funcione, ¿no? Como familia. Eso fue una decisión familiar muy fuerte, pero al final, pues, mira, yo creo que fue de las mejores, ¿no? Y que al final aprendí yo. Pero eso que estás diciendo me parece súper interesante. De las mujeres claramente también somos muy machistas, y este trabajo tenemos que hacerlo con nosotras también. Pero las mismas barreras inconscientes que nos ponemos nosotras de pensar que no somos capaces de alcanzar cierta posición o de hacer cierto trabajo. ¿Tú has sentido eso también, Viviana? De esas propias barreras que nos ponemos inconscientemente porque el entorno pues así nos las ha puesto incluso. Sí, yo creo que, a ver, todo definitivamente está en la cabeza, ¿no? Sí. Cuando tú vas creciendo en las organizaciones también te vas volviendo mucho más consciente del
cómo actúas, cómo reaccionas frente a ciertas situaciones o a la incomodidad de alguna situación. Y entonces uno dice, bueno, y tiene uno ciertos liderazgos también marcados en la cabeza a lo largo de su carrera. Muchos de ellos masculinos, en donde uno diría, claro, aquí pues se levantaría el señor y diría, bueno, no, esto así no se resuelve y ya, ¿no? Pero precisamente lo que decía Mariela es, oiga, nosotros al final, digamos, no tenemos que parecernos ni siquiera imitar el liderazgo masculino para decir, lo hacemos bien, ¿sí? Para sentirnos seguras. Yo creo que el reconocer que esas barreras nos las hemos puesto en la cabeza también nos ha llevado, y particularmente a mí, a reflexionar sobre cuál debería ser mi tono en el liderazgo y mi estilo. Y yo he encontrado que el ser auténtica es lo que más me ha funcionado, porque con ello genero confianza. O sea, yo soy yo aquí, o sea, y así como me ven aquí, la misma, o en la oficina, o el día en que tenemos un problema complejo por resolver, pues así soy yo. O sea, y me encanta entonces escudriñarlo y verlo y revisarlo. Y esa soy yo. No me voy a encerrar por ahí en una oficina y a decir entonces no, o subir el tono de la voz, o ser distinto. Y no, yo creo que la autenticidad genera confianza. El ser tú mismo. Está bien esos liderazgos que uno ha tenido, de los que ha aprendido mucho, pero también está claro que pues uno no se tiene que parecer a ellos, ni tiene tampoco que ser como ellos han sido, para poder sentar su posición y para poder generar credibilidad. Porque ahí hay otro gran punto, y es la credibilidad. Yo creo que a las mujeres, que cuando tomamos posiciones de liderazgo, pues a nos ha tocado una primera tarea. Que nos crean. Exacto, que nos crean. Y entonces dicen, y entonces tú, y bueno, pero ella es mujer, y entonces, y ¿cuántos años llevará? Si tendrá experiencia, y porque muchas veces escudriña un poco más en la vida de la mujer. Y el generar credibilidad se hace a punta de conocimiento, de eso, así, digamos, y obviamente de compromiso y de cumplimiento. Ya lo demás vendrá, ¿sí? Y no hay que afanarse porque en la primera entrada a la sala de juntas ya se tenga, digamos, la mirada fuerte, oye, así soy yo, y vas generando credibilidad con lo que haces, con lo que entregas y con quién eres. Pero ahí entonces, Mariela, en esa respuesta que tú nos dabas, también decías, yo, obviamente cuando me ofrecieron irme a Colombia dije que no, porque cómo se iba a ir mi esposo, renunciar a su trabajo y todos irse detrás mío. Normalmente, si a un hombre le proponen un traslado, pues ni lo piensa. Claro. Se va y dice, mi esposo se va a ir conmigo. Y ahí es donde me parece importante preguntarte por el rol de tu esposo en el desarrollo de tu carrera. Y es, ¿qué tan importante ha sido tener al lado una pareja que te apoye y que crea que es importante tu desarrollo profesional? Sí, claro que sí. O sea, para mí es incalculable todo el apoyo que me ha dado mi esposo, y de comenzar a construir juntos, de repente en algún momento pues apoyándome más a mí que a él, y de repente en otro momento al revés, ¿no? A él que a mí. Entonces yo creo que eso es como que una jugada que tenemos que hacer las parejas, ¿no? Y justamente cuando nosotros nos mudamos, a los 6 meses empezó la pandemia, ¿no? Entonces, como que fue mucho más difícil, porque claro, yo estaba en este trabajo nuevo, y obviamente pues el cargo financiero es muy pesado, ¿no? Como vicepresidente de finanzas, y también teníamos que estar con los niños, colegio nuevo, todo nuevo, la señora que nos ayudó en la casa nuevo, el barrio nuevo, entonces, y de verdad acomodando todo, o sea, Luis Alfredo pues fue se encargó de los niños, de cómo, me acuerdo mucho bueno, todos hemos tenido anécdotas en la pandemia con las clases virtuales, y bueno, yo tenía a Cristóbal chiquitito, ¿no? Tenía 3 años, y también pues fue muy complicado, que sin él pues no lo hubiéramos podido lograr. Y yo creo que de verdad el que nos hayamos amañado en Colombia ha sido pues ese sacrificio de alguno de los dos, en este caso de Luis Alfredo, para poder pues tener este trabajo que a mí me encanta, que me apasiona, y que como familia nos hayamos adecuado, ¿no? Ahora justo les contaba que mi esposo tiene ahora un negocio, está en un restaurante, y de verdad pues también creo que ha sido un esfuerzo familiar de apoyarlo en este momento, más a él por emprender, y creo pues
como te decía al inicio, que necesitamos equilibrar eso. O sea, no solamente es porque el hombre tenemos que perseguirlo, sino somos los dos. Y creo que él me ha enseñado mucho, porque como decía, yo también tenía mis obstáculos mentales y siempre decía, oye, no, pero mi suegro, mi esposo es hijo único, entonces obviamente me he traído a su hijito lejos, y también pues me sentía de verdad mucho tiempo culpable, ¿no? Y pues sí, que mis suegros pobres que no lo van a poder ver, pero creo que ha sido pues un apoyo familiar extenso, ¿no? Mis suegros, mis papás, los niños que se han adecuado muy bien, y creo que para mí es un aprendizaje de vida, ¿no? Yo siempre les pregunto por los esposos porque me parece importante aprender nosotras, y que también en esos roles masculinos se entienda que es importante apoyar a la mujer y apoyar a la pareja, y que el desarrollo profesional de la mujer, así como el desarrollo profesional del hombre, también pasa por un apoyo de quien está al lado tuyo. Y ahí entonces, Viviana, ¿tu caso ha sido similar? No necesariamente tiene que ser la misma historia. Sí, no es la misma. A ver, nosotros llevamos 10 años de casados, y desde que nos conocimos, él ha sabido que yo soy súper apasionada por lo que hago. Okay. Incluso al inicio, cuando éramos novios y antes de casarnos, a mí no me importaba si me tocaba estar el sábado o el domingo. O sea, participé en un proceso de integración en la entidad que yo trabajaba, fue adquirida por otra entidad, y eso fue un proceso retador y pesado. Había mucho trabajo. Y él me decía, pero balanceate un poco porque está bien el apasionamiento, pero pues descansa. Y entonces, mi esposo. Luego nos casamos y tenemos la niña. Y claro, yo ya digo, esta es o sea, aparte de que deseamos tener la niña, nos organizamos para eso, yo digo, esto es una responsabilidad también en mi vida, pero además yo quiero estar con mi hija más tiempo, o sea, sin duda. Entonces, para mí mi esposo ha sido una persona que me ha ayudado a encontrar el balance, ¿sí? Y que me ha permitido también entender y, digamos, hacer esa introspección sobre cómo debo ajustar mis comportamientos en el día a día para conseguir ese balance. Entonces, se inventa varias cosas para que eso pueda ser posible, y entonces dice, bueno, ¿y este fin de semana qué vamos a hacer? Y entonces siempre, regularmente hay un plan. Y eso es para mí lo más positivo, porque pues se me saca un poco, ¿cierto?, del mundo del trabajo, y estar pensando todo el tiempo en y cómo vamos a hacer, y que a un mundo distinto, y el mundo familiar en el que pues está lo verdaderamente también importante en la vida, ¿no? Aparte de, o sea, esas son esas personas que celebran contigo, que te apoyan, y yo creo que sin duda hoy poder tener la oportunidad de liderar a Banca Mía no es un logro solo mío, es un logro familiar. Y ahí el día en que me hicieron la propuesta, yo lo llamo y yo digo, bueno, me acaban de proponer ser la presidenta. Ser la presidenta del banco. Entonces me dicen, uy, esto es otro reto. Entonces le dije, sí, es otro reto. Y a ver, y yo voy adelante, pues sí cuento contigo, porque claro, esto es una decisión familiar. Esto es una decisión familiar. Y sin duda en el banco y en este arranque voy a requerir más tiempo, y bueno, en un año como esto se ha requerido todavía mucho más. Pero sin mi esposo no hubiese sido posible, y él me ha apoyado en cada momento, también me da feedback permanente, además es coach, sí. Se ha certificado como coach ontológico. Detesto que me haga coaching, no vayas a comenzar a hacerme ese tipo de preguntas así todas. No es que no quiero ni lo permito. Pero sí, digamos, tenemos nuestras conversaciones permanentes sobre eso, sobre el balance, sobre lo que nos emociona, sobre lo realmente importante en la vida, y el qué significa para nosotros, digamos, el paso a paso de lo que estamos dando como familia. Pero fíjate cómo tú dices, yo no hubiera aceptado si no me hubiera apoyado. Yo no sé si cuando le preguntan eso a un hombre que le van a promover a ser el presidente de un banco, va a decir, ay, yo voy a decir que sí, si mi esposa me dice que me secunda. Sí, seguramente no. Seguramente. Yo sí, de acuerdo, o sea, y son de esas cosas que uno dice, bueno, eso lo hacemos las mujeres. Sí. Eso lo hacemos las mujeres porque para nosotros la familia es lo primero también, y es ese también ese tesoro que cuidamos y que salvaguardamos, y que no nos podemos sentir culpables en algún momento porque se nos pasó una semana o 2 semanas sin poder tener mucho tiempo, y entonces como que nos da y se siente uno incómodo realmente, y dice, no, ya voy a parar porque es que necesitamos sacar tiempo sí o sí. Y mira,
eso termina siendo, sí, decisiones familiares, pero nos hacen también mucho más integrales desde lo profesional, porque entendemos también que en los entornos familiares de cada uno de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros colegas, suceden muchas cosas y no las ignoramos. A mí me gusta escucharlas y quiero entenderlas, porque creo que allí, si eso está bien, el resto puede estar mucho mejor en el banco, en lo que hacemos. Pero si allí hay algo mal y lo ignoramos, podemos estar también, digamos, dejar de abordar una conversación que sea útil para una persona que lo pueda guiar o desde el punto de vista corporativo que lo podamos ayudar, apoyarle. Yo creo que eso es bien valioso, eso sí que conecta con las personas. Esas son otros entonces de las características del liderazgo femenino, entender esa realidad familiar de cada uno de los subalternos y saber que está ahí y que seguramente es muy importante para los empleados que se le tenga en cuenta. Ustedes están en el mundo de las microfinanzas y yo quiero preguntarles, ¿qué es, si yo les pidiera una definición de qué es ser banquera? Ustedes, ¿qué me dirían, Mariela? Banquera microfinanciera. De una microfinanciera, sí, que creo yo que sí tenemos diferencia, porque nuestro propósito es ayudar a la gente, ¿no? Es poder escribir esas historias de progreso juntos. Entonces sí tenemos un interés genuino. Por ejemplo, en la banca tradicional, los clientes van al banco, ¿no? En nuestro caso, en las microfinancieras, más bien, nosotros vamos a buscar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, pisamos calle, vamos a buscarlos en sus negocios y finalmente pues podemos hacer que ellos puedan progresar, ¿no? Entonces, yo creo que para mí el ser banquera finalmente para mí es ayudar a otros, ¿no? Okay. Y conectada con esa pasión, o sea, yo creo que y voy a contar una anécdota también cuando Javier Ichazo, el gerente general de mi banco en Perú, me dice para venir a Colombia y me cuenta un poco del proyecto y yo le digo, bueno, me encanta, ¿no? Y me dijo, yo lo que quiero es que lleve la cultura de mi banco de Perú a Colombia, ¿no? No sé qué vas a hacer, me dijo, pero quiero eso. Y yo sí, me encanta, pero... Y yo tenía pues todas estas cosas en mi mente de que qué podría pasar si algo sale mal, si no me acomodo, etcétera. Pero lo que yo le dije, ¿sabes qué, Javier? Yo voy a acercarme a ti cuando te diga no soy feliz, ¿no? Y ahora me pongo a pensar cómo le dije eso, Javier. pero de verdad, para mí, el poder encontrar una intersección entre la habilidad que tiene uno, la pasión y el disfrutarlo, creo que finalmente nos hace mejores líderes, ¿no? Porque eres, como decía Viviana, eres transparente, eres genuina, tú eres igual en todos lados, yo también, o sea, mi esencia permanece. Me han dicho también, eres una mamá gallina, eres muy maternal, también me han dicho lo mismo, y de verdad esa es mi esencia, no la voy a cambiar, y siento para mí que de verdad me mueve mucho lo que hago, todos los días me levanto y sí, agobiada, sobre todo este año complejo que estamos teniendo, pero sí sé que todo mi trabajo finalmente va a repercutir en ayudar a la gente que menos tiene, y que yo también en algún momento todos hemos tenido caídas y de verdad pues ayudamos a que la gente se levante, a que transformemos sus vidas. Eso es lo que me hace que me apasione y bueno, si le llamamos ser banquera, ¿no? Para mí es la banquera de microfinanzas que de verdad pues lo disfruto mucho, ¿no? Entonces creo que está en mi esencia y de verdad me han dado mucho feedback también, y sí, hay que equilibrarlo, hay que tomarlo de la mejor manera, pero sí, mi intuición, mi credibilidad, como decía Viviana, parte desde mi esencia, ¿no? Del creer de que de verdad pues lo que estoy haciendo me genera esa pasión, y como dice nuestro presidente en mi banco, Gregorio Mejía, nos pagan por hacer el bien. Imagínate. Qué bueno, qué bueno. Y para ti, Viviana, ¿qué es ser banquera? La definición. Es transformar vidas y generar bienestar. ¿Cuántas personas en Colombia compran vivienda, digamos, sin la ayuda de un banco? ¿Sí? Y la vivienda es el sueño de muchas familias. ¿Cuántas personas logran obtener recursos para apostarle a esa idea a la que le creen un montón, que es una herencia familiar o que es una idea propia que han construido con valor, con esfuerzo? El banco está para eso, está para acompañarlos, y esta labor desde las microfinanzas
pues uno la vive a diario, ve todas las historias de sus clientes, va y los visita y se llena de motivación, porque se encuentra uno con el resultado de eso que se diseña dentro del banco, ya en las vidas de las personas. O sea, es transformar vidas y es generar bienestar de verdad en el país. Eso es ser banquera. ¿Ustedes antes de sentarse aquí se conocían o no? No. No, Pero ya con esto, ya las personas le voy a estar llamando. No, ya me llamaste. No, ya cuando nos hemos alistado, ahí es donde nos hemos conocido más y de verdad que conectamos mucho. Pero entonces, ya que no se conocían, pero acá hemos tenido bastante tiempo de charlar y de conocer las historias de las dos, quisiera pedirles que cada una se hiciera una pregunta de algo que tal vez no saben de la otra y de su experiencia y que les quedó faltando. Viviana, para que tú le preguntes y viceversa. A ver, Mariela, bueno, por lo que he entendido en tu historia, llevas también un buen tiempo en el sector financiero. Sí. Y arrancaste también practicante y luego comentabas que asistente. ¿Cuál fue el primer rol de liderazgo? Y yo diría, esa primera experiencia en la que aprendiste mucho desde el liderazgo ya de un equipo de trabajo. Excelente. Mira, tuve una experiencia muy bonita, pero aterradora al inicio, ¿no? Nosotros, bueno, yo tengo 21 años en mi banco y desde practicante, yo era me acuerdo, la 294, ¿no? O sea, imagínense, eran 294 personas, ahora somos 12,000 personas, ¿no? Entonces, entre Perú y Colombia. Entonces, cuando compramos otra entidad que era el Mi Banco, los Mi Banco y Edificar se fusionaron, yo era la financiera, ¿no? Había pasado pues de practicante, asistente, tesorera y gerente de finanzas. Y en esta fusión me dijeron, ya no vas a ser la financiera, ¿no? Entonces yo de verdad pues dije, me voy, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo me di cuenta, ¿no? Y ese fue un aprendizaje para mí, que yo no soy financiera, yo no soy la financiera, ¿no? Yo puedo ser más que eso. O sea, al final me gusta impactar en la gente, puedo pues liderar equipos de trabajo, pero desde encontrar el propósito de vida de la gente versus el propósito que tenemos en el banco, y por eso creo que podemos activar mucho más a la gente. Creo que no soy una financiera convencional porque tenemos ese toque femenino que hace también que nos preocupamos más por las cosas más profundas, por las personas, que hagamos un equilibrio mejor, más organizada. Justo de que hablábamos de nuestra cliente microempresaria que también piensa en cómo quiere resolver todo para finalmente pues tomar esa decisión. Y bueno, con este aprendizaje a mí me hizo reflexionar que no soy la líder financiera, sino más bien puedo pues liderar en otras partes, en cualquier área, finalmente pues cumplir con el propósito del banco y también con un propósito personal, ¿no? Entonces creo que eso me enseñó mucho. Tuve mi rabieta, me quise ir. Gianfranco Ferrari, que es el líder de Credit Corp, en ese momento habló conmigo y me dijo, algo que me conectó mucho fue cuando él dijo, Mariela, ayúdame en la fusión y de ahí vemos cualquier otra área que hace fit contigo, ¿no? Entonces, incluso me dijo, me buscas en un año. Entonces, después de un año lo fui a buscar y le dije, Gianfranco, la verdad, estoy preparada para cualquier otra área, ¿no? En ese tiempo me dieron el liderazgo de un área de administración que para mí fue súper lindo conectar más con la gente. Tenía más tiempo porque como financiero tú eres la ñoña, ¿no? La que tienes que estudiar todo y más bien administración pues puedo tener mucha más creatividad, conectar más con la gente y creo que ese para mí fue un muy buen aprendizaje, pero en la conciencia en mí misma, ¿no? De lo que puedo ser y también pues poder cumplir mis sueños, ¿no? Entonces creo que para mí ese fue el mejor aprendizaje del liderazgo. Y ahora, Mariela, tú que le preguntas a Viviana, que quisiese saber. Bueno, a mí de verdad, Viviana, y siempre que escuché esta noticia, ¿no? De la presidenta de Banca Mía, para ti, ¿cómo lo llevaste? ¿Cómo cambió tu vida cuando has sido ahora presidente y con todas esas responsabilidades que tienes? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo llevaste ese cambio?
Bueno, yo creo que, a ver, lo más importante en un rol de liderazgo y ya de hacerse cargo de la organización, ¿cierto? Lo más importante es construir equipo, porque si tú, digamos, no estás bien rodeado y no tienes equipo, pues vas a sentir que tienes una carga como individual, si se quiere, y se vuelve pesada, ¿sí? Pero cuando se construye equipo y cuando estamos bien rodeados, pues ya se trata, digamos, de estructuras fuertes que sostienen, aguantan, empujan y terminan generando muy buenos resultados. Entonces, yo tenía claro que mi primera tarea iba a consistir en eso, en asegurarme de tener un buen equipo de trabajo. Y por fortuna, fui nombrada con unos compañeros que ya tenían, digamos, me rodeaban unos compañeros que ya tenían mucha experiencia en el banco. También en toda su vida laboral, pues me llevaban años de ventaja. Y eso ha sido súper positivo dentro de este nuevo rol. Ahora, varias posiciones que estaban vacantes las cubrí, logré cubrirlas hace unos meses y estamos en todo ese proceso de engranaje de un equipo de trabajo que se vuelve una red de apoyo para cada uno de los que hacemos parte. O sea, si duele allí, pues oye, todos vamos a apoyar, si duele aquí, todos vamos, y eso hace que te lo disfrutes más, porque llegan todos los días retos, situaciones por resolver, pero cuando uno voltea a mirar y dice, no, y aquí, espérate, y nos sentamos y conversamos sobre esto, a ver qué surge, qué tratamiento le damos. ¿Qué pasó el día en que se dio la crisis hace 20 años de algo parecido? Y entonces llamamos a la voz de la experiencia, de los cuales tengo también dentro de mi equipo de trabajo, y hay otros que son muy innovadores y que vienen desempeñándose por primera vez como vicepresidentes, y entonces pues también tienen todas las ganas del mundo por hacerlo bien. Y creo que la combinación, ¿no? En el mundo de Banca Mía de eso, de la experiencia, de la solidez, de personas que ya han recorrido varios caminos y que han tenido también que resolver muchos retos, y de las personas que tienen también todas las ganas del mundo y tienen toda la chispa de la innovación, pues hace que se produzcan resultados y que sea para uno como líder pues mucho más sencillo. Sin decir que es una posición y que los tiempos que estamos viviendo son sencillos. Yo justamente me estoy estrenando en la posición, digamos, de líder de Banca Mía en un año que ha sido retador para la industria financiera. Que me está enseñando mucho. Por supuesto, todos los días sigo aprendiendo y yo creo que no va a terminar de aprender así tenga 60 años, porque es que el mundo evoluciona, la humanidad misma, y todos tenemos también diferentes maneras de abordar los problemas en este momento, ¿no? Pero ese ha sido, digamos, mi mayor reto, conformar el equipo, también mi mayor aprendizaje y hoy mi mejor propósito, yo diría. Ya me siento muy bien soportada por muchos de ellos y nosotros estamos terminando de engranar como corresponde. Súper. Pues felicitaciones. Gracias. Gracias a las dos por permitirme entrar en sus vidas, en su experiencia como banqueras y como líderes en el sector, y gracias, por supuesto, por lo que hacen por muchas mujeres que vienen detrás, que a veces uno no es consciente, pero es muy importante para las que vienen siguiendo sus pasos. No, gracias Camila. Un gusto, de verdad. Un placer tenerlas. Gracias. Y una dicha conocer todas las historias. Y eso fue muy bonito, muy inspirador, nada más este espacio. Muchas gracias, Camila. De eso se trata. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.